Evangelio San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien respondido, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas con ella y que produzca frutos en nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Le he puesto a este mensaje: descubriendo mi actitud en el reino. Actitud con C, no con P, sino que de acción, no de apto, sino de accionar. Hoy vamos a descubrir qué hago yo en el reino de Dios. ¿Se acuerda usted que habían muchas personas allá en Israel que estaban sin hacer nada? Y que un día llegó un señor a buscar gente a trabajar y los halló y les dijo: bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Así que usted pregúntese hoy: bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Aleluya. Y él les dijo: ustedes, no, pues sí que nadie nos contrata. Aquí nadie nos contrata. O sea, estaban esperando que los llegaran a contratar, ¿verdad? Y de repente nosotros se nos pasa el tiempo, nos hacemos grandes, nos hacemos viejos y se nos pasa el tiempo y nunca hicimos nada. Aleluya. Yo conocí a un pariente mío que había llegado a los 60 años y nunca hizo nada porque nadie lo contrató. 60 años ya nadie le da trabajo. Entonces, hoy vamos a descubrir qué estoy haciendo yo. ¿Cuál es mi actitud en el reino de Dios? Vemos nosotros que en este pasaje de las Escrituras hay un hombre, un experto de la ley, una persona que conocía todo acerca de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Y se acercó a Jesús para hacerle una pregunta, según él, difícil de responder, y con la intención de probar qué tan sabia eran las palabras de Jesús. Y le dijo: Señor, le dijo: Maestro, ¿qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, ¿a alguien le tengo que dar algo? ¿Cuánto le tengo que dar?
¿Qué favores debo hacer para heredar la vida eterna? Porque hay personas que creen todavía, hermano, que la salvación se gana a través de las obras. Porque ha habido una mala interpretación del pasaje de Santiago, capítulo 2, del 17 en adelante, donde dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe con obras. Porque la fe sin obras, dice, es muerta. Pero la interpretación de ese pasaje de las Escrituras en realidad no está hablando de la fe en Dios, sino está hablando de la fidelidad que yo tengo para Dios, de cuán fiel soy a Dios. Y él le dice: quisiera que me muestres tu fe sin obras. Dicho de la otra forma sería: muéstrame si es cierto que una persona puede ser fiel a Dios sin hacer nada bueno. Aleluya. Y yo te voy a mostrar cómo ser fiel a Dios, le dice, agradándolo a Él, haciendo lo bueno. Porque la fidelidad a Dios sin hacer lo bueno es una fidelidad muerta. Esa es lo que el apóstol Santiago está diciendo. No está hablando de salvación. Y la gente hoy sigue creyendo que porque son buenos, que porque caminan como santos y paran su trompita y se fotografían con las manos así y con las manos así, y después le hacen un gran póster y después ya son santos. No es así, mi hermano. Yo he conocido hombres que han sido tan buenos, hermano, que Dios guarde, son admirables. Pero desgraciadamente, hermano, esas personas no tenían a Cristo en su corazón. No creyeron que Jesús podía salvarlos. Y a estas horas, hermano, seguramente están en un infierno, sufriendo la condenación. Y Jesús le dijo: mira, es sencillo. Para heredar la vida eterna tú no tienes que hacer nada. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice los mandamientos? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo, le dijo. Y Jesús le dijo: has respondido excelentemente. ¿Cuántos saben eso aquí? ¿Verdad que eso es sencillo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Pero él, hermano, queriendo ser muy vivo, muy astuto, le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aleluya. ¿Quién es nuestro prójimo? Y hoy vamos a ver, allí hay como 5 personajes en ese pasaje de las Escrituras. Y vamos a ver nosotros a quién de ellos nos asemejamos nosotros. Aleluya. Porque ahí aparecen, los primeros que aparece es un hombre que viene, un judío que viene bajando de Jericó a Jerusalén. Esta es la primera persona. Y están los ladrones, están los sacerdotes, están los levitas y está el samaritano. Y hay que descubrir entre ellos a quién me asemejo yo. Porque cada uno de ellos hace algo en esa historia. Y voy a ver yo hoy, hermano, una ultra en mi espíritu, a quién me parezco yo. Vea que nosotros a veces nos queremos parecer a los jóvenes, ¿verdad? No estos jóvenes, otros jóvenes. Cuando sale un futbolista que se corta el pelo como gallo, ellos andan, todo el montón de muchachos se cortan el pelo así. Salió uno que inventó la ola, no sé, la ola de Palermo, ¿verdad? Así, de repente los niños tiernitos, ya la gente les cortaba el pelo y les hacía así. Porque quieren parecerse a eso, pero de repente, hermano, nuestro diagnóstico espiritual nos asemeja a algo que nosotros no quisiéramos. Y por eso ahora sea usted mismo el que se diagnostique y diga: yo soy esto. Y Jesús le cuenta la historia. Pero ¿cuál es ese personaje, hermano, el
¿Qué era lo que buscan? Un ladrón, hermano. Los ladrones en el reino de Dios ven al necesitado, hermano, como a una persona, la ven como objeto de explotación. Ellos quieren ver qué sacan de esa persona. Ellos quieren ver cómo sacan provecho y se benefician de ellos. Y hay personas así en las iglesias que están viendo a las personas, hermanos, con signo de dólar, así. A ver qué dan, a ver cuánto van a dar. Y de repente, hermano, no están viendo a Dios. Y no están viendo a la persona como alguien, como un necesitado, sino a ver cuánto da. Estos hombres, le dijo Jesús, descendía de Jericó a Jerusalén, y unos ladrones lo golpearon y le robaron todo. Hay gente que ya no quiere ir a las iglesias porque en las iglesias, hermano, mucho pisto piden, dice. Y pueda que sea cierto. Aquí no pedimos dinero. Esa es una responsabilidad de cada quien, amén. Pero de repente, ¿cómo estoy viendo yo a mi hermano? Hermano, en algunos lugares llega una persona humilde, sencilla, y nadie le busca el mejor asiento. Pero llega una persona con una buena camioneta allí, una Land Cruiser. Aquí en nuestro país eso viene siendo como el boom de los carros, ¿verdad? Una Land Cruiser, pero en otros países es una chatarra. Pero aquí es como llega así y dice, ¡wow! Búsquenle la mejor, sí, ofrezcanle, no le ofrezcan agua, ofrezcanle té o jugo. Hermano, y de esa persona tratamos de hacernos muy amigos, muy cerca a ellos, aunque sean grandes impíos. Conozco a una persona yo que ama la pornografía, pero es líder en un ministerio, en una iglesia, pero como tiene mucho dinero, hermano, lo protegen, lo cuidan. Y saben los pastores que es adicto a la pornografía. Pero ellos lo están viendo como un tesoro, como su fuente de ingreso, porque las cantidades de dinero que aporta, hermano, cubren el pecado. Que no debiera de ser así. No es así. Pero bueno, ese quizás no sea el caso de nosotros. Ahí cada uno de nosotros va a ir viendo. Y después, hermano, aparece otro personaje, un sacerdote, los religiosos. Hermanos, los religiosos cuando ven la necesidad de alguien, lo que buscan es evitarse ese problema. No dijo el rey Abis, un rey filisteo. Digo, si yo tengo tantos locos aquí como para que me traigan más locos. A veces, hermano, hay personas que a la gente que ve un atraso, en lugar de ayudar a esa persona, dicen, no se metan tanto con esa persona, porque esa persona es problemática. En lugar de ayudarle, de aconsejarle, de hacerle salir adelante, de hacerle cambiar su mentalidad, de hacer que se le olvide el pasado, porque hay gente que es problema porque vive con el recuerdo del pasado y se quedó patinando allí en un pantano del pasado. ¿Se ha fijado usted que hay gente que vive empantanada del pasado? Y cuando alguien lo ve mal y dice, no, es que yo les caigo mal a todos, porque como vive recordándose de eso. Entonces lo religioso, el sacerdote dice que cuando lo vio al hombre allí herido, se cambió de calle, hermano. Y dijo, yo no me quiero topar con este. ¿Será que nosotros a veces ignoramos a la necesidad de las personas y no queremos juntarnos con ellos porque mira, te va a buscar dinero prestado? Trata de evitar, si te habla inmediatamente decirle, dinero no tengo, hermano. Dice, no,
O no le contestes ahí después, decirle que no tenías el teléfono a la mano. Y tal vez en el pollo campero, en la Pizza Hut comiendo uno, ¿verdad? Y el hermano necesitando $1 para comprar $1 de huevo y sancocharse duros a sus niños, hermano. Pero en la iglesia cantamos, vine a adorar a Dios. Qué bonito se oye, y la cara de santos que ponemos. Cualquiera se impresiona, hermano. Pero Dios está pasándonos a nosotros así por dentro. Eres un gran mentiroso. ¿A cuántas personas evitamos nosotros en nuestra vida porque los consideramos un problema, aún sabiendo que tienen necesidad? Después, el levita. El levita, hermano, los levitas eran los que servían en el templo. Y este levita, hermano, para él fue algo como curiosidad, es decir, ¡wow! Mira cómo lo dejaron. Hay gente que lo que está viendo, hermano, es saber en qué momento caes. Va a caer, ya vas a ver. Sigamos orando que caiga, va a caer, va a caer. Y están con aquello esperando que caiga el prójimo. En lugar de decir, oremos para que Dios lo levante, oremos para que Dios lo restaure, oremos para que Dios haga algo grande, para que Dios sane sus heridas, oremos para que Dios cambie el rumbo de su vida, para que sea renovada su mente y compruebe cuál es la voluntad de Dios. Pero no está esperando, oremos más, va a caer. Y esos, hermanos, no eran el pueblo, eran los servidores. Eran los que servían. Pero de repente, hermano, apareció una persona al cual los judíos no topaban, hermano. Es que a veces de las personas que ni conocemos, las personas que no están interesados en uno, hermano, de allí Dios manda gente para auxiliarte. A esas personas Dios usa, hermano. Esas son las personas que Dios busca. Apareció un hombre el cual este judío, este experto de la ley, no quiso decir ni siquiera samaritano, porque no podían ni siquiera mencionar que eran samaritanos. La palabra samaritano no la podían decir los judíos, porque hasta la palabra samaritano era abominable en la boca de ellos. Porque era una mezcla de israelitas con gentes paganas. Y por eso ellos los tenían como basura. Y cuando le dice, Jesús le dijo, ¿quién crees tú? Le dice que fue el prójimo del herido. Y él dijo, el que lo ayudó. Ni siquiera pudo decir el samaritano. Vino ese samaritano, dice que lo levantó, lo vendó, lo curó y todavía se lo llevó y le pagó un hotel. Hermano, ¿a quién me asemejo yo cuando veo a una persona que está en tremenda necesidad? ¿Me junto con alguien para juzgarlo porque está así, porque ha pecado? ¿O estoy nomás de curioso viendo a ver en qué momento da el golpe? ¿O en realidad estoy buscando la oportunidad para ayudarlo? ¿Cuántas personas en nuestra comunidad necesitan urgentemente de buenos samaritanos, de prójimos? Prójimo es aquel, hermano, que siempre está dispuesto a ayudar a alguien. No espere que otros vengan en su auxilio. Sea usted el auxilio de otros. Amén. Porque, hermano, quizás nosotros no tengamos nada, pero Dios es capaz de hacer multiplicar lo que tengamos cuando nosotros bendecimos a otras personas. Amén. Dios le enseñó a sus discípulos a darle a los necesitados de donde no hay. Había una gran
multitud de gente, hermano. Y tenían varios días de estar ahí oyendo a Jesús predicar. Y vinieron los discípulos, oiga, hermano, los servidores, y le dijeron: Señor, esta gente debe estar muerta de hambre. Despacha a los que se vayan, Señor. La comida que hay aquí no alcanza para darles. Ojalá que se vayan ya los hermanos. Y nos quedamos nosotros y partimos el pastel que alcance solo para los que poquitos. En los cumpleaños y en las bodas la gente, hermano, lleva un pastelito así. Invitó a 200 personas y lleva un pastelito así, pero lo dejan de último cuando ya todos se fueron, para que alcance para los que están. Aleluya. No se ha fijado usted, como ya todos se van, ya con su pan lleno de repollo y cebolla que le meten con mayonesa a uno. Dicen lleva pollo, pero no llevan pollo. Yo nunca le siento el pollo, pero uno se lo come igual, hermano. Y el pastel está allí, hermano, y uno lo mira. Y las únicas que lo saborean son las moscas que llegan, se paran y salen. Y está esperando que la gente se vaya para partirlo, porque no alcanza. Los discípulos del Señor le dijo: no, Señor, y si apenas tenemos 300 pesos, dijo Judas, es muy poco el fondo que hay en caja. A Judas no le gustaba que alguien le tocara un 5 porque él necesitaba. Y Jesús les dijo: denle de comer a esta gente ustedes. Aleluya. No tenían, hermano, pero Jesús dijo: denle de comer. Y la pregunta que se hicieron ellos: ¿y qué les vamos a dar? Si solo tenemos, le dijo, 2 pececillos que anda este niño aquí. Son unas pepescas, como les llamamos nosotros. Y 5 panes. Y hay 5,000, más de 5,000 personas. Y Jesús les dijo: tráiganlos. Y Jesús les enseñó a ellos a multiplicar la bendición, lo poco que tengas, con el necesitado. Amén. ¿Es capaz usted de multiplicar los frijolitos, los poquitos frijolitos que tiene, y compartirlos con aquel que no tiene? A lo mejor cuando usted vaya a dejarlos, al regreso, cuando vuelva a casa, la olla está llena. Porque Jesús agarró los peces y los panes y los oró al Padre y le dijo: gracias, Señor, por este pan y estos peces. Y empezó a partirlo y a darle a todos. Fue tan grande la bendición que comieron más de 5,000 personas y todavía sobraron 12 cestas llenas de pan y de peces, de pescado. Porque Él entiende la necesidad de sus semejantes. Pero muchas veces o estamos viéndolos como un objeto de explotación, o estamos viéndolos para ver en qué momento fracasan del todo, o estamos viéndolos nosotros, hermanos, para tratar de evitar que no se junten con nosotros, o en realidad estamos viendo a quién ayudamos. Conocí a personas, hermano, que su visión, dicen que es impartir el amor de Dios. Si así fuera, la gente de allí estaría rebosando de amor para con los demás. Pero una cosa es decirlas y otra cosa es hacer las cosas. Es una pena que nosotros digamos una cosa y hagamos otra. Es una pena que como iglesia nosotros no vivamos como dignos hijos de Dios. Quiero invitarle que cierre sus ojos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque lo único que tú deseas de nosotros, Señor, es que amemos a nuestros semejantes.
Porque tú le dijiste a ese experto: ve tú y haz lo mismo que hizo el samaritano. No importa qué clase de persona sea, no importa en quién crea, no importa de dónde sea, a qué condición social, a qué raza pertenece. Ve tú y haz eso y tendrás la vida eterna y ganarás la vida eterna. No necesitas comprarle o darle a una persona. Haz misericordia, porque eso es lo que Dios pide de nosotros, que seamos misericordiosos. Dios no se agrada de los sacrificios, sino que Él se agrada en la obediencia y en hacer misericordia. Por eso en esta mañana, Señor, si en nosotros alguien ha estado nomás, no llegó a alcanzar el nivel de ese hombre samaritano, hoy yo te pido que tú le digas: Señor, ayúdame a cambiar, porque lo único que quiero es que cuando tú regreses, Señor, me encuentres haciendo lo que tú quieres que yo haga.